Cordial saludo para todos los compañeros de Rehumana. Me presento, mi nombre es Luis Enrique Pérez Carrillo. Funjo como oficial de cumplimiento. En el día de hoy le estaré brindando una pequeña capacitación sobre operaciones inusuales, intentadas y sospechosas. Antes de entrar en materia, me gustaría compartirles unos pequeños conceptos para que se empapen más de la temática y puedan entender los conceptos que más adelante les estaré indicando. Pues yo dentro de mi área, pues soy el encargado de crear, implementar, ejecutar, monitorear y controlar el sistema integrado de gestión de riesgo en cuanto a las actividades delictivas que se presenten dentro de Red Humana. Estos sistemas de administración de riesgo pues nacen a raíz de las diferentes circulares y decretos emitidos por las diferentes superintendencias. En este caso, pues para la nuestra viene siendo la Superintendencia Nacional de Salud, que en el año 2016, a través de la circular externa 009, pues le exige a las IPS clasificadas en C1, C2 y D1 la implementación inicial del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Qué significa este sistema? Pues básicamente este sistema pues significa que ayuda a prevenir a las entidades a que no sean instrumentos de canalización de dinero proveniente de actividades ilícitas. ¿Qué significa lavado de activos? Pues el lavado de activos es tratar de dar apariencia de legalidad a todos esos dineros provenientes de actividades delictivas, tales como el enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, tráfico de drogas, entre otros conceptos que están tipificados en el Código Penal colombiano. Cuando hablamos de financiación del terrorismo, pues cuando se financia de manera directa o indirecta a grupos a márgenes de la ley. Por otro lado, también existe otro sistema que es SICOF, que es el Sistema de Administración de Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude. Cuando hablamos de corrupción, pues hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con el abuso de poder. Cuando hablamos de opacidad, son procesos que se realizan pero no se adhieren a los protocolos estandarizados por la institución. Es decir, lo hacen a su manera, pero el hecho de que lo hagan a su manera no le están trayendo consecuencias positivas a la institución, sino que buscan un bien en común, un bien personal o un bien colectivo que a la larga o al final del ejercicio, pues la institución no va a tener una visibilidad productiva o un impacto productivo acorde a esas acciones. Y cuando hablamos de fraude, pues hablamos de operaciones, acciones que se realizan, pero con base a la falsedad, es decir, se pueden presentar documentos falsos, firmas falsas, alteraciones de cifras, entre otros conceptos que se pueden encontrar dentro de este tipo de operaciones, entre este tipo de acciones. Ahora bien, dentro de estos sistemas, pues uno tiene que implementar controles robustos pues, que ayuden a detectar de manera previa este tipo de situaciones. Para eso existe la debida diligencia que se implementa inicialmente dentro de esas LAF y actúa de manera transversal en los otros sistemas. ¿Y qué es la debida diligencia? Pues básicamente la debida diligencia es conocer previo a la contratación con las contrapartes, entiéndase como contraparte, empleado, cliente, proveedor, accionista o cualquier parte interesada a Rehumana. Entonces hay uno, previo a la contratación, uno le exige cierta documentación, se verifica la veracidad de los mismos y asimismo se procede con la contratación. Ejemplo, si dentro de la debida diligencia pues se encuentran hechos que den para suspender la contratación y en este caso dentro de mi sistema que es el lavado de activos y financiación del terrorismo, corrupción, opacidad y fraude, si se encuentran hechos ligados a ese tipo de situaciones, pues obviamente se constituye una alerta, una alarma y pues obviamente se debería parar la contratación para que la contraparte, pues obviamente también tiene el derecho de subsanar las novedades encontradas. Entonces, en ese orden de ideas, pues damos inicio con las explicaciones de los tres conceptos mencionados inicialmente, que es operación inusual, intentada y sospechosa, y para que vayan entendiendo de alguna u otra manera cómo este tipo de operaciones se presentan dentro de cada uno de sus procesos. Esto más que todo se presenta en procesos administrativos, bien sea como contratación, facturación, desde el área financiera, desde contabilidad, pero la parte operativa también se puede ver inmersa dentro de este tipo de situaciones, ya que directamente ustedes pues tienen
que tratar con los usuarios. Y pues en los usuarios también se pueden detectar ciertas operaciones que se pueden catalogar o configurar como operaciones inusuales, intentadas y sospechosas. Ahorita les estaré mostrando pues ciertos factores que se pueden considerar para que se materialice este tipo de situaciones. Aquí les ilustro de manera rápida el marco normativo, que es la circular externa 009-2016, ya mencionada anteriormente, la ley 526 de 1999, la cual crea la Unidad de Información y Análisis Financiero. A este ente es a la cual se le reporta todo este tipo de situaciones, bien sea de operaciones intentadas o sospechosas. También hacemos mención de la ley 1581 de 2012, que es la de protección de datos personales. Pues obviamente dentro de todo sistema se crean unos documentos, esos documentos también hacen parte de los controles implementados y esos documentos pues obviamente llevan información, números de cédula, firmas, relatos, y uno como entidad rehumana y desde mi área, uno debe brindarle seguridad de que la información ahí reportada no va a ser divulgada con entes externos a lo que se está presentando en ese proceso. También tenemos la circular externa 2021-05-5 de la Superintendencia Nacional de Salud, la cual actualiza eh, la circular externa 0019 de 2016 e implementa un nuevo concepto que es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Básicamente es lo mismo que la financiación del terrorismo, pero ya acá a la creación de armas nucleares. Ese concepto nació entre 2019 y 2021 para época de pandemia. Y en esta misma circular nos decían la implementación del sistema de administración de riesgo de corrupción, opacidad y fraude. Ahora bien, demos inicio con el desglose de los significados. Una operación inusual es aquella cuya cuantía o característica que no guarda relación con la actividad económica de la persona que tiene calidad de contraparte, que por su número de veces, cantidades transadas o por sus características particulares se salen de los criterios de normalidad establecidos en el sistema de administración de riesgo LAF. Cuando hablamos de cuantía, hablamos de monto. Entonces ya sabemos que uno de los factores iniciales para materializar una de estas operaciones es que haya dinero de por medio. Características nos hablan de costumbres o acciones que van ligados a procesos. Y si en esos procesos pues se salen de los lineamientos establecidos, pues ya obviamente se empieza a materializar una operación inusual. Cuando hablamos de número de veces, es el número de probabilidad. Son los conceptos de probabilidad que van cambiando. Puede ser rara vez, eventualmente, hasta llegar a muy frecuente y pues que obviamente si ya pasa muy frecuente, posiblemente si no se encuentra justificación, se puede catalogar como una operación sospechosa. Ahora bien, aquí al final nos habla sobre criterios y normalidad establecidos en el SALAF. Dentro de este sistema de administración de riesgo existen unos lineamientos, unas políticas establecidas que también más adelante se estarán hablando de manera específica y detallada, que fueron creadas y aprobadas por mi persona y evaluadas y autorizadas por la Junta Directiva. También dentro del sistema existe un manual de operaciones inusuales y sospechosas donde se detallan situaciones hipotéticas eh, para que ustedes puedan tener, puedan tener una base de cómo identificar este tipo de operaciones. Dentro de esas situaciones hipotéticas se enmarcan situaciones en gestiones humanas, situaciones de contratación a nivel general, situaciones de contabilidad y financiera, situaciones que tengan que ver con gestión de proveedores y compras de insumos, entre otros conceptos. Pasamos a una operación intentada. Importante tener en cuenta que la operación inusual siempre tiene una justificación, independientemente de que se esté moviendo dinero, esos dineros no necesariamente van ligados a actividades ilícitas, siempre se encuentra una justificación. ¿Que una operación intentada? Pues se configura cuando una persona desea o tiene la intención de realizar una operación ligada a movimiento de cuantía o tiene características inusuales, pero desiste por decisión propia o los controles establecidos entre el sistema de administración de riesgo
pues lo detecta y pues automáticamente eh, no se materializa la misma. Y importante tener en cuenta de que las operaciones intentadas carecen de justificación. Importante tener esto en cuenta. ¿Qué es una operación sospechosa? Pues una operación sospechosa básicamente maneja el mismo concepto de una operación inusual, pero esta carece de justificación y tanto la operación intentada como la operación sospechosa casi siempre van ligadas o siempre están ligadas a, eh, a dineros ilícitos. Ahora bien, hablemos sobre las características entre las operaciones. ¿Se materializan? Sí, una operación inusual sí se materializa, al igual que una operación sospechosa, pero las intentadas no, porque recordemos de que estas no se llevan a cabo por decisión propia de la persona o porque los controles de la empresa no permiten la materialización. ¿Presentan cuantías y características fuera de lo común? Sí se presentan dentro de la inusual, dentro de la intentada y dentro de la sospechosa. ¿Tiene justificación? Dentro de la inusual sí, pero para la intentada no y para la sospechosa tampoco. ¿Cuáles son las medidas a tomar? Pues la operación inusual ya esto es un reporte a nivel interno que sirve para actualizar los manuales de operaciones, tanto intentada como sospechosa e inusuales, y también para actualizar los perfiles de riesgo, teniendo en cuenta las matrices de segmentaciones de contraparte que se tienen creadas en mi área. Las operaciones intentadas sí se deben reportar al UIAF, al igual que las operaciones sospechosas. Ahora bien, hablemos un poquito de esos factores que pueden materializar este tipo de operación y que también se referencian en ese manual que les mencioné. Acá se las traje pues de manera resumida para que entiendan un poquito la situación. Pero primero tengamos en cuenta que los factores o factores de riesgo se entiende que es una condición, característica o circunstancia que incrementa la probabilidad de ocurrencia de un evento que pueda afectar negativamente a la organización. Les recuerdo, los factores de riesgo es una condición, característica o circunstancia que aumenta la probabilidad de ocurrencia de un evento que pueda afectar negativamente a la organización. Dentro de los factores de una operación inusual encontramos transacciones en efectivo que superan los topes establecidos. Mire que aquí encontramos dos tipos de conceptos, transacciones en efectivo y la otra es tope establecido. Pues obviamente estamos en un mundo actual donde ya todo se maneja de manera bancarizada. Todos los pagos se hacen por transacciones o pagos de tarjeta, pero todavía existe un pequeño grupo de personas que no le gusta manejar cuentas bancarias o así como ingresan, así mismo sacan su dinero y pues les gusta manejarlo en efectivo porque a veces se justifican en que no les gustan los gastos bancarios, los descuentos que le hacen del 4 por mil, entre otros conceptos que se ven dentro del sistema bancarizado. Y cuando hablamos de topes establecidos, hace referencia a unos topes que tiene la UIAF en caso de dado de que los superen, tendrán que ser reportados a este ente. Cuando hablamos de transacciones frecuentes y repetitivas de bajo monto, pues son personas que quizás ya tienen conocimiento de este tipo de reportes. Quizás como no quieren que lo reporten, pues comienzan a realizar este tipo de transacciones. Sin embargo, cuando se le hace la respectiva diligencia, la respectiva debida diligencia, pues se encuentra de que son personas que no están ligadas a ningún tipo de proceso. Entonces, por ende, se encuentra una justificación, se encuentra una justificación y pues la operación inusual, digamos que no va ligada directamente a dinero ilícito. Personas que hacen giros de dinero a terceros sin justificación comercial alguna. Pues pongamos ejemplo, no sé, razón rehumana. Pues existe a veces en las empresas pues que hacen giros o eh, hacen pago a gastos personales y no necesariamente tiene que ver con actividades delictivas, sino que de pronto hubo un favor que se hizo en el momento, pues se realizó el pago, pero no es el deber ser porque para eso se supone de que hay
unos procesos y unos protocolos y que eso también afecta a nivel fiscal de que todo lo que se pague, de que todo lo que asuma Rehumana como persona jurídica tiene que ver directamente con la actividad comercial de la misma. Pero puede que en algunas empresas sí se presente, y esto más que todo se presenta en pequeñas empresas que apenas estén comenzando. Aquí dentro de la institución posiblemente no se materialice este tipo de giros de dinero a terceros sin justificación. Ingresos de dinero frecuentes a cuentas de baja actividad. Ejemplo, digamos que un proveedor o un cliente siempre se le hacían los pagos o nosotros recibíamos pagos de cierto cliente o proveedor de una cuenta y pues de la noche a la mañana pues crearon otra cuenta. Pues inicialmente se configura como inusual, pero si dentro de 2, 3 meses esa cuenta ya no la vuelven a relacionar y reactivan la que anteriormente estaba, pues ahí se materializa una operación inusual y pues ya se tocaría entrar en un proceso de indagación de qué pasó con esa cuenta y las contrapartes pues obviamente tienen el derecho a justificar ese tipo de operaciones para encontrar veracidad, para encontrar y subsanar este tipo de operaciones. Operaciones comerciales y transacciones que están relacionadas con jurisdicción de alto riesgo. ¿Qué pasa? Dentro de SARLAF, a nosotros nos dicen que nuestros factores principales de riesgo dentro de SARLAF, no de operaciones, sino dentro de SARLAF, los factores principales de riesgo son jurisdicción, contraparte, canales de distribución y canales de distribución. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un vínculo contractual con una empresa que está situada en una jurisdicción que tiene alto índice de lavado de activos, de financiaciones de actividades delictivas, pues obviamente, aunque esta empresa no esté ligada a ese tipo de procesos, pues su perfil de riesgo es bastante alto. Entonces, a este tipo de empresa, pues se le debe hacer una debida diligencia intensificada para mitigar el riesgo. Y por último, encontramos este que es un estilo de vida significativamente superior al que le permitirá su salario o cargo. Pues a veces pasa de que hay empleados que ganan el mínimo, menos de 2 salarios mínimos y pues llevan una vida de lujo, digamos que no tan ostentosa, pero digamos que por fuera tienen sus pequeños emprendimientos, cuentan con la fortuna de que los padres pues trabajan, están bien, le colaboran para sus gastos, para tener un mejor estilo de vida y pues de esa manera pues se puede concretar de que ese estilo de vida a pesar de que lleva gastos o tiene artículos que no van acorde a su perfil económico, pues tienen una justificación. Pasamos a un factor de una operación intentada, teniendo en cuenta la explicación, ponemos 3 ejemplos hipotéticos. Un ejemplo, un usuario intenta pagar en efectivo una suma elevada por un procedimiento quirúrgico, pero al solicitar la identificación y justificación del origen de fondo, a tener en cuenta que el origen de fondo es un concepto que se enmarca dentro de unos formularios que nosotros tenemos, que es el formulario de conocimiento LAF para clientes, proveedores y demás partes interesadas. ¿Qué pasa? Que al solicitarle esta justificación mediante esos formularios, pues el usuario desiste y se retira. Ya se configura como una operación intentada y ahí uno entra en proceso de verificación de antecedentes de esa persona. Un proveedor intenta registrarse para participar en un proceso contractual, pero al solicitarle información tributaria o antecedentes, abandona el trámite. Ahí se materializa una operación intentada. Y por último, una persona pretende realizar una donación al hospital, pero se niega a suministrar la documentación de respaldo sobre la legalidad de los fondos y retira la oferta. Por último, tenemos los factores de una operación sospechosa. Dar apariencia de legalidad a los recursos delictivos. Recuerden de que esta operación sospechosa, tanto la intentada, siempre va a ir ligado a dinero ilícito. Movimientos a fondos desconocidos y poco recurridos sin ninguna explicación. Pasa lo mismo que mencionamos la cuenta bancaria en operaciones inusuales, pero no se encuentra ninguna explicación. La cuenta bancaria de la cual venía proveniente el pago desapareció sin ninguna justificación. Factores de riesgo relacionados con la actividad económica o jurisdicción de los movimientos, fue lo que le menciona ya, pero acá supongamos de que esa empresa, esa contraparte, sí está relacionada
con financiaciones del terrorismo o con actividades de lavado de activos. ¿Y eso cómo se encuentra? Mediante investigaciones, mediante debidas diligencias, revisando páginas de noticias, teniendo una plataforma tecnológica que verifique en las diferentes gentes que cargan información referente a estos temas de lavado de activos y financiaciones delictivas. Relación comercial con personas involucradas en actividades delictivas. Pues ya esto vendría siendo previo a la contratación. Digamos que si a mi área no se reporta un proceso de vinculación y pues se vuelan ese parámetro y resulta que más adelante pues se le encuentra a esa persona un hecho delictivo, pues ahí se estaría incurriendo en un riesgo de contagio, pues no se le hizo debida diligencia, quizás porque en el momento, no sé, hubo un conflicto de interés, no pasó por mi área, se contrató directamente y pues posiblemente ese tipo de personas que contrataron pues están relacionados de manera directa o indirecta a actividades delictivas que estén en proceso de investigación, obviamente. Entonces, aquí le detallo otras alertas para detectar una operación inusual, intestada o sospechosa. Cobros excesivos de las cuotas moderadoras o copagos. Eso también se encuentra, todas las aquí reportadas se encuentran en el manual de operaciones. Cobros excesivos de las cuotas moderadoras o copagos, los pagos provenientes de particulares que no están afiliados a un seguro y cancelan de sus propios recursos, superando el umbral para activar la alarma de transacciones en efectivo, que fue el tema que le mencioné de las transacciones en efectivo y los topes que están establecidos, que ya casi llegamos a esa parte, contrapartes vinculadas al sector salud con altos movimientos financieros no acorde al perfil económico, contrapartes que tengan calidad de beneficiarios finales en una o varias organizaciones comerciales con actividades económicas distintas a su ejercicio profesional. Importante tener en cuenta que los beneficiarios finales son los que actúan a través de una empresa, es decir, de una persona jurídica. Contrapartes que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada identificación o diligenciamiento de los formatos obligatorios para poder realizar ciertos tipos de operaciones, robo, suplantación de identidad, retirar e ingresar insumos del almacén o farmacia sin previa autorización y justificación, y menciones en notas periodísticas sobre una o varias contrapartes, que fue lo que le mencioné. Importante siempre estar leyendo noticias para ver qué hechos encontramos. Ahora bien, todo este tipo de situación, ¿a quién se lo reporto? Pues cuando se presenta este tipo de situación, pues se reportan, se pueden informar a través de mi correo, que es oficial de cumplimiento, @rehumana.co, o a la línea telefónica 316-470-6815. En ambos casos se deben diligenciar los siguientes formularios. En este caso, aquí se detallan los formularios de reporte de operaciones sospechosas. Bastante fácil. Aquí se diligencia la fecha, los datos de reportante, los datos de reportado, detalles de la operación sospechosa. Si un cliente, un usuario, un empleado, un socio, un accionista, pues se hace también la breve descripción de lo que pasó, se anexa los documentos que hacen referente a esa operación sospechosa y se envía a mi área, bien sea una operación sospechosa o una operación intentada, pero también me pueden comentar sobre las operaciones inusuales para poder configurar y poder determinar si se puede tratar como intentada o sospechosa. Acá tenemos el otro formulario que es el formato de declaración de operaciones en efectivo, que en este caso el tope inicial es de 5 millones. Pues la OIAP nos dice que todo usuario, proveedor, cliente que maneje en un solo día movimientos de 5 millones o superiores a 5 millones de pesos, pues se debe reportar si es en efectivo y de manera fraccionada durante el mes el tope es de 25 millones de pesos. Aquí está el tema que le hablábamos de la declaración de origen de fondo, donde básicamente la persona certifica de que sus dineros provienen de X o Y actividad lícita, más no ilícita. ¿Cómo se realizan estos reportes? Bueno, la Unidad de Información y Análisis Financiero es el encargado de establecer normas para
promover la aplicación efectiva de los marcos legales, reglamentarios y operativos del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo aquello que lo mencioné anteriormente se convierte en tres tipos de reporte para la OIAF. Uno, reporte objetivo en el cual se enmarca todos los procedimientos en efectivo que tengan que ver con procedimientos quirúrgicos o procedimientos que se realicen dentro de la institución. Todo tipo de procedimientos en cuanto a salud, no solamente quirúrgico, no se limita, sino todo tipo de procedimiento que tenga que ver con los servicios prestados en cuanto a la salud, al igual que los proveedores. Todo pago que se le haga a proveedor y en procedimiento que sea individual o superior a 5 millones o múltiple por 25 millones de pesos. Reporte de operaciones sospechosas. Aquí es donde se reportan las operaciones intentadas, las coincidencias en lista y las coincidencias en noticias. Y si arriba no se materializa, si lo que mencioné anteriormente no se materializa, pues se tiene que reportar la ausencia y darle a la OIAF a entender que durante el periodo, durante el mes, no se presentó ningún